Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy platicamos de gobierno corporativo y el análisis de algunos artículos publicados con esta temática de relieve para el sector empresarial. Y bueno, empezamos con este emitido por Lexology, temas jurídicos, tres formas de prevenir el espionaje corporativo. Un resumen elaborado por Paul Keller y James Reed de Brownstein, Hyatt, Farber y Schreck en los Estados Unidos, una firma de abogados. Y habla de lo siguiente: el espionaje corporativo se ha convertido en una amenaza crítica para el valor empresarial. En la economía actual se impulsa por los datos, exige que las organizaciones traten la protección de secretos comerciales como un imperativo legal y operativo. Yo creo que esto es claro, ¿no? Muchas empresas comerciales sobre todo y de operaciones básicas como las de sector primario quizá y con vicisitudes tomadas en cuenta, no contemplan estos elementos como relevantes, pero una operación que por medio de la innovación busca ser más competitivo, lograr hitos de incremento de ventas, captación de mayor cuota de mercado, entre otros aspectos, ser más eficiente, por ejemplo, pues requiere ejercer estos actos inventivos que permitan a la empresa lograr esos objetivos. Y esos actos inventivos se convierten en esta información de secreto comercial, información confidencial. Vamos, no quieres que todos tus competidores se enteren y repliquen y por lo tanto, pues en el escenario competitivo lo pierdas, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Y entonces en esa lógica, pues el análisis establece estrategias de mejores prácticas para mitigar el riesgo, que se centran en fortalecer la infraestructura técnica, imposición de obligaciones contractuales rigurosas y la implementación de protocolos de respuesta ante incidentes habilitados por la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, también reconozcamos que estamos en un mundo sumamente comunicado a través de la tecnología, redes sociales, internet, ahora el uso de inteligencia artificial y demás. Y entonces el que uno pensara, bueno, mi procedimiento para, por ejemplo, en un sector agropecuario, hacer un procedimiento de eficiencia en la cosecha o en la siembra o en el sostenimiento de la cosecha, bueno, no de la cosecha, sino de todo el procedimiento de que crezcan los productos en el tiempo que tienen que crecer, por ejemplo, en la siembra y el tema del agua, el agua por goteo, en fin, todos estos procesos que los que estoy diciendo son conocidos, pero al final del día puede haber nuevas prácticas. Lo cierto es que tú quieres, como empresario, y con ese objetivo de lograr esa eficiencia y esa mejora, pues operarla, ¿no? Si tú la creaste. Si la compraste a un tercero, pues ese tercero tiene el derecho probablemente de venderla a otros, a tus competidores. Pero si tú la creaste sobre todo, pues se confiere como un secreto comercial. Si tienes una estrategia de negocio, si tienes una estrategia de producción, etcétera. Y lo común es que muchos de estos plantados hace 20, 30 años quedaran escritos en un documento y fuera más difícil que se los robaran. Hoy en día, pues obviamente estamos en un contexto en el que es muy fácil que queden plantados en un sistema electrónico, en una computadora, y esto pues pueda ser extraído incluso sin tener
conciencia de que esté ocurriendo, ¿no? La estrategia inicial exige un perímetro de propiedad intelectual de confianza cero, Zero Trust IP Perimeter, y el cambio arquitectónico se distancia de modelos de autenticación de una sola capa, adoptando marcos que requieren que cada usuario que representa riesgos realmente tenga una verificación continua. Mire, por ejemplo, nosotros en el despacho y para muchas de las cosas que hacemos aquí en Solo Negocios Media y Solo Negocios Radio, usamos plataformas contratadas con, por ejemplo, Microsoft. Y entonces, pues tenemos usuarios y contraseñas de un correo electrónico y luego esto se planta en una serie de softwares como un procesador de palabra, administrador de estas tablas tipo Excel, presentaciones, una base de datos donde están los archivos, un correo electrónico, mensajerías o de videoconferencia, etcétera, ¿no? Y para acceder, pues se requiere comúnmente una de dos en una computadora cualquiera, ingresar credenciales de acceso y tu contraseña, o sea, tu identificación y tu contraseña, tu correo electrónico y tu contraseña. Y cuando está en tu computadora lo haces una vez y luego pues ya tu computadora tiene una contraseña para acceder a la misma, ¿no? El asunto que está planteando esa es una autenticación de una capa, o sea, metes tu correo electrónico y tu contraseña. Cuando son de doble capa, de doble factor, requiere otro tipo de confirmaciones. Ya no solo es el correo electrónico y tu contraseña, sino un código de estos OTPs que se van cambiando, como las cositas estas de los bancos, o del celular, o que te llegue un SMS, o que te llegue una confirmación al celular, en donde con una huella digital u otra contraseña confirmes que si eres tú el que estás accediendo, etcétera. Implementación de este perímetro requiere usar cifrados multicapa, se llama este proceso de poner esa segunda o tercera capa de revisión. Y análisis de acceso, mecanismos de autenticación dinámicos vinculados específicamente a funciones laborales definidas. Y entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo un socio, pues seguramente en el despacho tengamos el mismo tipo de acceso a los mismos niveles de información y profundidad de la información de los archivos de las cosas que estamos haciendo. En cambio, si contrato un asistente o si contrato incluso por medio de una universidad un practicante, pues seguramente no le querré dar ciertos datos que ni siquiera necesita o quizá no entienda y que además propone un riesgo de que se filtre la información, ¿no? Y entonces en esa tesitura el planteamiento es, bueno, a los diferentes niveles organizacionales, lo cual requiere un organigrama y una descripción de puestos, pues se le asigna diferentes niveles de acceso y también diferentes niveles de las multicapas de confirmación de presencia. Se me ocurre, por ejemplo, si yo tengo un correo electrónico en donde recibo facturas de gastos y tengo un asistente que administra esos gastos para conformar una tabla de operaciones y confirmar que los FDIs están bien emitidos y en su caso esto se le haga llegar al contador, pues no requiere de gran ciencia. Al final del día los FDIs tienen una cierta peculiaridad de acceso público por medio de validadores del SAT, ¿no? O mi constancia de situación fiscal, que si bien trae cierta información que no me encantará conozca mi competencia o hasta un criminal, pues lo cierto es que tampoco es información excesivamente delicada, con reserva de ciertas vicisitudes, que pudiera tener un nivel de acceso amplio, perdón. Y en cambio, habrá datos de, por ejemplo, cómo construyo un análisis financiero para poder confirmar, conforme a normas de información financiera, una recomendación para compra de activos o para valuación de intangibles o yo qué sé, cosas más complejas que permitan ese proceso competitivo amplio. Bueno, pues eso requerirá de capas más complejas. Se requieren despliegues de herramientas automatizadas de etiquetado de datos que clasifiquen automáticamente ciertos procesos. Rastreen los materiales que son secretos comerciales con códigos de fuente, de algoritmos y complejidades que puedan robustecer su seguridad, incluso cuando son copiados o transferidos a través de diferentes sistemas. Ahorita es facilísimo tener WhatsApp aquí abierto, yo puedo agarrar el archivo y se lo mando a un tercero, ¿no? Bueno, que tengo en el sistema robusto plantado para que se le permita transferir archivos o no.
La implementación y documentación de estos controles técnicos es una medida operativa, pero también es una necesidad legal. Por ende, los esfuerzos deben ser documentados y fortalecidos con la capacidad de una empresa para demostrar que emplea los esfuerzos razonables para salvaguardar la información, sobre todo si es de terceros. Si yo administro información confidencial de clientes, tengo que mostrar, si llegara el caso, que yo hago los esfuerzos para cuidar su información. Ahora, es un requisito probatorio en cuanto a los Estados Unidos bajo la Ley de Protección de Secretos Comerciales y en cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual para los efectos y el Código Civil y de Procedimientos Civiles o Comercial, el Código de Comercio, pues de poder demandar, ¿no? Lo que corresponda en una filtración de información confidencial. La segunda estrategia es la disciplina contractual para acceso a terceros. ¿Cómo yo le doy acceso, por ejemplo, a un asesor? Yo como asesor, ¿cómo recibo acceso de la información de una empresa? ¿Bajo qué criterios? Están los acuerdos de confidencialidad integrales y cláusulas detalladas de limitación de uso. ¿Para qué te doy la información? ¿Qué puedes hacer con ella? ¿Cómo te doy la información y cómo me la debes devolver cuando se acabe el servicio? La narrativa de un non-disclosure agreement, de repente yo veo que, firma un acuerdo de confidencialidad, ¡pum! Y de repente lo lees y a veces parece que lo bajaron ahí de cualquier página de internet y ni siquiera tienen conciencia de lo que dice. Tiene que estar bien construido, aunque sea integral, general y abstracto, y si tiene cláusulas específicas, que es recomendable, pues tienen que estar conscientemente estructuradas. Por otro lado, el marco legal debe ser reforzado por la práctica de auditar periódicamente el acceso de terceros y el acceso de subordinados para asegurar el cumplimiento de las restricciones y no divulgación. O sea, a ver, te di la información, tengo el acuerdo de confidencialidad y ya nunca vuelvo a revisar nada de lo que hagas con la información. Eso está mal. Tiene que haber un esfuerzo recurrente que me permita precisamente confirmar la posibilidad de que estés en cumplimiento del acuerdo de confidencialidad. La estrategia final consiste en integrar la tecnología y el derecho mediante una vigilancia impulsada, por ejemplo, con inteligencia artificial y protocolos de respuesta rápida, sistemas de monitoreo que permitan actividades inusuales como cargas y descargas de archivos gigantescos o de archivos con extensiones peculiares o con archivos que se confieren en programas que no estaban autorizados para instalarse. Y por otro lado, por ejemplo, la supervisión correspondiente de reacción. O sea, si pasa X, debe Y, ¿no? Debo de reaccionar de tal forma. Y entonces, en ese sentido, ante la detección de los incidentes, pues debe haber una priorización de la velocidad de reacción como factor crítico para evitar que se replique o incluso moneticen esos datos robados. Las organizaciones, entonces, deben mantener planes de escalamiento legal preaprobados que incluyan acciones inmediatas como retenciones de litigio o afirmaciones de los derechos para la toma de imágenes forenses en los dispositivos y modelos de cesación y desistimiento. En ese sentido, por ejemplo, tener una asesoría previa de peritos en informática es fundamental para saber qué hacer. Oye, esta computadora tuvo una filtración. La toco, le muevo, le trato de hacer algo, eso pudiera alterar las pruebas. Entonces tendría que haber una asesoría para saber hasta qué límite tocar o no tocar, por ejemplo, el equipo correspondiente. Esas son las recomendaciones de este artículo. Yo voy a un corte comercial. No se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos con otro artículo a revisar. Emitido por el Foro de Facultad de Derecho de Harvard sobre Gobierno Corporativo, y el título es Diseño y tendencias del Plan Anual de Incentivos. Publicado el pasado 14 de octubre y presentado por Andrew Gordon, director senior de Servicios de Investigación de Equilar. Este informe ofrece un análisis del estado actual y tendencias emergentes en el diseño de planes de incentivos entre empresas Equilar 500, las 500 empresas públicas más grandes de Estados Unidos por ingresos, las que cotizan en bolsa. El análisis subraya la mayor flexibilidad de estos planes anuales de incentivos en comparación con adjudicaciones de acciones por desempeño, enfocándose en la cambiante prevalencia de las métricas no financieras y el impacto del establecimiento de objetivos de rendimientos más rigurosos en los pagos de compensación ejecutiva entre 2023 y 2024. A ver, ¿de qué hablamos? De las percepciones de la alta gerencia, no de los operativos, no de los gerentes ordinarios, sino de quienes tienen a cargo la operación diaria de la empresa. En esa lógica, esto es un trazado de las empresas más grandes en la Unión Americana y buscan este sesgo en donde no solo se verifique una percepción por acciones por desempeño, o sea, una acción tajantemente de productividad, sino realmente con un análisis riguroso del rendimiento que arroja pagar X cantidad. Estos planes anuales de incentivos cumplen una función organizacional crucial al servir como una medición intermedia del progreso de los ejecutivos hacia los objetivos corporativos definidos a largo plazo. Punto crucial en el tema. Muchas empresas operan en una noción de corto plazo. Y aquí tenemos un problema conceptual. ¿Qué es largo plazo? ¿Qué es corto plazo? Financieramente, el largo plazo pudiera concebirse algo más allá de un año. Y obviamente en contrapartida, corto plazo sería menos de un año. Pero en la economía no hay un periodo de tiempo para determinar el corto y el largo plazo. En economía siempre se opera en corto plazo y el largo plazo es un escenario de planeación. Entonces, para empezar, ¿de qué estamos hablando? Pues aquí no lo clarifica propiamente el artículo. Seguramente está fundamentado más en una noción de periodo, pero más allá de eso, pensemos desde la perspectiva de una asamblea de socios y sobre todo cuando hay la configuración de socios fundadores, ¿qué es lo que quieren del proyecto de negocio en el tiempo? En el hoy, yo quiero ganar dinero y quiero vivir mejor, mi calidad de vida como principio. Y puedo reconocer las prácticas de gobierno corporativo y reconocer las externalidades que provoco, positivas o negativas, y reaccionar ante ellas. De acuerdo. Y reconozco mi interacción con mis 5 entidades de interacción de la empresa, del nodo empresa, los socios obviamente, los subordinados, los clientes, los proveedores y la sociedad representada por el gobierno en buena medida. En ese sentido, pues puedo tener una muy buena práctica de gobierno corporativo, pero ¿cómo construyo una idea de determinación de estas mecánicas de medición para asignar estas percepciones a la alta gerencia en el largo plazo, o lo hago nada más en el corto plazo? Hoy en día cabe mencionar, en México y en Estados Unidos hay una cierta tendencia de una rotación importante, no en la operación de la empresa, no en los subordinados operativos, en la alta gerencia. O sea, los directivos de las empresas están cambiando cada vez más rápido porque hay una cierta tendencia a querer resolver en la inmediatez todo, porque tenemos una incertidumbre gigantesca, mucha volatilidad, temores, requerimientos que cambian de un momento a otro. Digo, nada más veamos todo el entramado normativo fiscal que entra el 1 de enero de 2026 en vigor, y eso genera temores en cuanto a si vamos a lograr cumplir, y ante ello la carga de trabajo a esta alta gerencia. Y entonces de repente el director general dice, no, pues yo renuncio o es cambiado, ¿no? A diferencia de una estructura más rígida de adjudicaciones por desempeño, donde los planes de incentivos ofrecen mayor libertad para personalizar el diseño del plan, permitiendo la consideración de contribuciones de desempeño individual y la aplicación discrecional ejecutiva,
Esta investigación analiza qué están haciendo estas empresas clasificadas Equilar 500, comparando métricas de compensación y características de los planes de año fiscal 2024 con los de 2023. El análisis se restringe intencionalmente a planes basados en fórmulas, excluyendo los que son discrecionales para capturar tendencias de diseño robustas y cuantitativas. La tendencia clave observada es el descenso medible en la utilización de métricas no financieras dentro de cálculos formales. La prevalencia de estas métricas, que incluyen un efecto de ponderación o modificador, disminuyó desde 37% en 2023 a 32% en 2024. Dentro de la categoría no financiera, las métricas de diversidad, equidad e inclusión experimentaron una reducción particularmente marcada en su inclusión dentro de los planes anuales de incentivos. A ver, ¿esto cómo se cruza, no? Estas políticas DEI, las de diversidad, equidad e inclusión, derivadas de las políticas ASG, han planteado escenarios como las puestas en marcha de acciones afirmativas que buscan compensar inequidades históricas. Por ejemplo, la población afroamericana en Estados Unidos que tenga accesos aún sin revisar ciertas cualificaciones de capacidad. O, por ejemplo, las contrataciones ciegas, ¿no? En donde no veo si es hombre o mujer, si es de alguna clasificación racial determinada, sino solo si cumple ese individuo ciertos parámetros de conocimientos para acceder al puesto correspondiente o al nivel de salario o percepción correspondiente. Bueno, asumo, no conozco en particular, alguna mecánica de parametrización de cumplimiento DEI que pudiera asignarse como una métrica no financiera para cumplimiento, te da más percepción a ti, director de la empresa. En ese sentido, lo que plantean es que esto va disminuyendo. Ahora, ciertamente de manera paralela tenemos que entender que hay una política de ciertos grupos con ciertas ideologías más conservadoras que han estado atacando a la implementación de políticas ASG, al grado que hoy en Estados Unidos el gobierno es ejercido por un grupo político que está en contra de las implementaciones ASG y de las específicas métricas DEI. Pero, bueno, más allá de este tema político, lo cierto es que en las empresas sí hay un cierto sesgo que empieza a verificar, ya no atender tanto en la tendencia de estas empresas revisadas el aspecto. Pero, por otro lado, está el activismo de fondos de inversión que van a invertir en esas empresas públicas que cotizan en bolsa y que exigen el cumplimiento de estas políticas. Entonces, hay un cruce, una colisión ideológica en las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? La prevalencia de estas métricas DEI específicas cayó drásticamente desde el 12% de los planes analizados. La disminución general en los pagos durante el año fiscal 2024 estuvo directamente correlacionada con objetivos de crecimiento más altos y aumentos en el rigor general del establecimiento de las metas. O sea, ya no es nada más logra estos aspectos incluso no financieros, sino empiezan a enfatizarse no solo en el financiero general y abstracto de crece la economía de la empresa, crece su cuota de mercado, sus ventas, sino además y en particular estas métricas muy específicas y rigurosas para ver que el crecimiento derive de tu interacción como director y no de que pues, el mercado de repente provocó ello. Pensemos en la pandemia, cómo creció el mercado de la producción de los cubrebocas. Pues, fue una situación circunstancial y no el ejercicio magnánimo de un director, ¿no? El patrón contrasta con el sobrerendimiento experimentado en periodos anteriores como 2021, donde los objetivos eran comparativamente menos exigentes. Los resultados por desempeño de ganancia por acción mostraron una mejora. Las otras métricas financieras dominantes experimentaron ligeros descensos en los desempeños. De cara al tramo final de 2025, se espera que las persistentes incertidumbres organizacionales, bajo el contexto que vivimos, relacionadas con los conflictos globales y el resurgimiento de los aranceles, influyan en el futuro de establecimiento de metas. ¿Cuál va a ser tu estrategia, director, para darle la vuelta? Estamos en el comercio exterior, México, Juárez. Estamos en los siguientes 6 meses de la más exuberante incertidumbre que vamos a vivir. Va a haber anuncios potenciales de cierre de empresas muy importantes en nuestra ciudad y luego van a echarse para atrás y luego van a reactivarse y luego va a haber movimientos tipo cambios graves por tuitazos de políticos que van a estar diciendo se cancela el tratado, no se cancela el tratado, se avanza la renegociación, no se avanza la renegociación. Ayer lo decía Emanuel y Luis Enrique, quizá empieza a haber ya el run de que se va a ponderar
prolongar hasta 2027 la renegociación. Eso es extender la incertidumbre. Está mal, no lo queremos, es negligente y nos va a dañar. Pero si esa es la realidad, tú, director, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a torear el ambiente? Y encima vas a tener un sistema fiscal más astringente, menos dable para la defensa litigiosa, un sistema de ley de aguas que, como vemos con estos bloqueos que estamos viviendo hoy en día, es astringente, es costosa, no se quiere, pero el gobierno sí la quiere. Una posición política ambigua a diestra y siniestra con el tema de la jornada de 40 horas, pero por otro lado, la probabilidad de que a medio año de repente lo impongan y adaptar todos los sistemas para entonces. Ya estamos tomando en cuenta acciones como para ir disminuyendo el impacto que pudiera provocar. Deberían. Yo propondría en este momento, nosotros ponemos una política en la empresa y en enero disminuimos al menos 1 hora de la jornada laboral o 2, de una vez. Si a medio año me la imponen, ya la acepté. Si la imposición viene con alternativas erráticas, pues ya nada más adapto la errática y lo plantado sustantivo como las 2 horas a disminuir, ya lo logré. Ese es el tipo de aspectos que tenemos que cuestionar. ¿Cómo vas a tomar las decisiones? La trayectoria del rápido declive de las métricas ASG y particularmente las políticas DEI o las acciones DEI se proyecta continuar en los próximos años a medida que las empresas ajusten a presiones actuales. Pero, ojo, son presiones que provienen, uno, de la expectativa de mayor acceso a la ganancia financiera y dos, una tendencia política de hoy que no va a prevalecer. Porque al final del día, si yo puedo, por ganar más dinero, eliminar las políticas de y de repente me renuncian los empleados y de repente no tengo con qué operar, voy a tener que imponer las políticas de para subsanar esa falta. O sea, no es nada más el ánimo magnánimo del poder dante, es un escenario democrático de negociación en este mercado. Y si el mercado incluso me deja de consumir porque despedí a los afroamericanos o no di oportunidades o sigo produciendo con niños esclavos allá en algún país cuartomundista o yo qué sé, pues tendré que dejar de hacerlo, ¿no? O cerraré el negocio. Se anticipa entonces que los objetivos podrán mantenerse en formatos cualitativos, como parte de evaluaciones de desempeño individual o como parte de métricas de estrategias agrupadas, pero no particularizadas como hoy operan estas ASG, y el sesgo a las financieras. Entonces, preguntas que vienen hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer ante esta incertidumbre nacional y la internacional? Y ahí viene la estatal, ¿eh? O sea, la presión para que tengamos impuestos ecológicos es un hecho. Y además, pues obviamente les va a brillar los ojos a nuestros legisladores y a nuestra gobernadora el que logren más recaudación. Y el tema es, ¿van a hacerlo? ¿Van a ejercerlo? Y si lo hacen, ¿cuál va a ser nuestro impacto? ¿Cómo lo vamos a torear? Oye, que eso va a provocar que desaparezcan las empresas. Eso no va a pasar. Solo se va a encarecer todo. Y entonces, ¿cómo vamos a torear esos procesos para ganar cuota de mercado y ganar objetivos de negocio en la perspectiva de la empresa? ¿Cómo sí? Es la pregunta que nos tendremos que hacer, aún con la negligencia gubernamental que caracteriza nuestros tiempos. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos a un tercer artículo también emitido en el Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, titulado Divulgación de riesgos de inteligencia artificial. Tema similar al del primer segmento en cuanto al control de información de la empresa en aquel segmento de índole confidencial, pero en este caso el uso de la inteligencia artificial. Lo estamos usando. Muchas cosas que hacemos ya hoy en día en las empresas usa algunos criterios, incluso sin intención. El hecho de usar un celular, anuncian por ahí que, por ejemplo, Google con sus cuentas Gmail, tienes que intencionalmente decirle que no vincule tu cuenta y tus correos a la inteligencia artificial si no lo deseas, si no lo comprendes, si no por omisión, solito ya te adminicula al proceso. Y bueno, todo esto del Siri, el Bixi y estos monitos que te asisten en el celular, que le dices, márcale a fulano y sutano, están sustentados en programas de inteligencia artificial. Entonces, ya lo estamos usando, aunque no estemos conscientes de ello, ¿no? Entonces, divulgación de riesgos por la empresa que tiene celulares o esta empresa que no le da equipos a sus trabajadores y entonces tú trabajas con tu celular y tú trabajas con tu coche. Bueno, pues, ¿qué escenarios de riesgos tenemos? Primero, hacer un trazado de los riesgos y del plan de acción contra esos mismos. Este resumen es publicado por Mateo Tonello, director de Benchmarking y Analítica de The Conference Board, y que a su vez fundamenta el mismo en un análisis de Andrew Jones, investigador principal del Centro de Gobernanza y Sostenibilidad del propio Conference Board. El informe corporativo analiza la evolución del panorama de las revelaciones de riesgo de inteligencia artificial en los informes anuales de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las Standard & Poor's 500. Y ofrecen una visión crítica sobre las prioridades de gestión de riesgos y gobierno corporativo que ocupan las agendas en la alta gerencia y los consejos de administración. Ok, sí, el análisis de las empresas más grandes. Oye, ¿por qué no hacen en las pymes? Mire, es muy fácil hacerlo en las grandes porque la información es pública. Y hay cierto vínculo de estas empresas más grandes con estos organismos como The Conference Board que dan pauta para ser encuestados. Nosotros estamos intentando promover el indicador IMEF en nuestra región y las empresas no contestan. Entonces, esa es la facilidad de hacer estos estudios con estas macroempresas. Ahora, estas prácticas que ejercen las macroempresas terminan convirtiéndose eventualmente en términos académicos, como en especies de teorías de administración, que eventualmente adscriben las empresas micro y pequeñas y medianas, sobre todo. Y entonces en esa lógica tiene un cierto sentido hacer estos análisis de estudios de tendencias en las macroempresas para ver qué es lo que deberían aplicar todas, ¿no? Ese es como el argumento de sustento del por qué analizar lo que pasa en empresas lejanas a nuestro alcance, ¿no? El análisis muestra un aumento dramático en el reconocimiento del riesgo relacionado a inteligencia artificial, con 72% de las empresas del Standard & Poor's 500 revelando al menos un riesgo material de esta inteligencia artificial en 2025, lo que representa un aumento de 12% respecto a 2023. El enfoque elevado de la divulgación es más pronunciado en sectores que adoptan como primer línea el uso intensivo de la inteligencia artificial ante un escrutinio regulatorio operativo. Por ejemplo, las empresas financieras pues, tienen una revisión de autoridad, ¿no? El manejo de nuestras cuentas bancarias, ahora en México que tenemos todo esto de la biometría en el uso de cuentas bancarias, pues no es a contentillo que lo estén haciendo, son mandatos de autoridad que además están implicadas ciertos usos de control, ¿no? Atención médica, empresas de salud, el manejo de expedientes médicos. Es fundamental que tengan un control que no solo se sustente en una inteligencia artificial. O sea, que el médico no vaya a agarrar tu diagnóstico y lo meta a la inteligencia artificial. ¿Qué tiene? Ah, pues tiene cáncer. Ah, pues dale tal medicina. No, pues espérate, tienes que sustentar en ciencia y en tu conocimiento y si es necesario en la colegiación con otros médicos, la correspondiente solución del diagnóstico. Ciertos temas de procesos industriales, tecnologías de información, consumo discrecional, entre otros. El riesgo reputacional es la principal preocupación del uso de la inteligencia artificial para estas organizaciones. O sea que
que tu información termine filtrada y vendiéndose en Marketplace de Facebook o en Tepito o en alguna cosa así de la Deep Web, es un tema que pues, te quema, destruye tu reputación como empresa y te destruye como empresa, ¿no? Esto se debe a la amenaza y obviamente en ulterior instancia las demandas civiles de daños que pueda provocar, ¿no? La amenaza de problemas como el sesgo algorítmico, la difusión de información errónea, las fallas de privacidad o fracasos en la implementación de sistemas erosionan la confianza de los stakeholders, de los partes relacionadas, como la disminución de valor para el cliente, ¿no? A ver, este programa está siendo grabado por nuestros sistemas de la red social. Cuando termina, lo que hacemos es descargarlo y cargarlo a YouTube y a un servidor donde se distribuye en streamings como Spotify, Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Y se distribuye. Cuando está en YouTube, se cargan unos subtítulos que aquí mismo en Facebook ya se están armando, ¿no? Pero en particular el proceso que usamos, se cargan en YouTube los subtítulos y luego esos subtítulos provocan un resumen, bueno, se cargan a una inteligencia artificial como Notebook LLM y Notebook LM es una sola L y se construye con un prompt, con una orden que le damos, un resumen ejecutivo. Y entonces eso arroja un documento que publicamos más tarde. Bueno, varias veces he leído el documento, o sea, tengo que revisarlo por lo mismo, y el documento trae errores de cifras que decimos aquí en nuestras palabras, hasta de nombres, ¿no? Seguido, por ejemplo, a Emanuel García le pone Manuel García, entonces tengo que hacer la corrección manual, ¿no? Y ese tipo de cosas pasan. Quizá mi voz no es tan clara y luego el transformación de inteligencia artificial de YouTube a subtítulos no es tan correcta y luego el entendimiento de Notebook LM no es tan óptimo y entonces termina habiendo errores. Bueno, incluso este mismo documento que estamos leyendo es un resumen ejecutivo que construimos a través de inteligencia artificial supervisada por nosotros del documento original publicado en el foro de la Facultad de Derecho de Gobierno Corporativo de Harvard. Entonces, estamos usando la inteligencia artificial, pero hay que supervisarla por los sesgos algorítmicos, por los errores, por la alucinación que puede provocar la inteligencia artificial o la falla en privacidad, que pues esa no cabe aquí porque está información pública, pero si la llegamos a usar para la empresa, pues obviamente cuidado. De nuevo, el celular ya está utilizando inteligencia artificial. Y si yo mando mensajes, pido un resumen de mensajes o tengo cargado ahí los archivos de estados financieros de mi empresa, pues puedo tener problemas importantes, ¿no? Entonces, en esa tesitura, pues es fundamental el control y la divulgación de riesgos. Más allá de las amenazas de la reputación, las principales categorías de riesgos organizacionales que surgen en las divulgaciones son la ciberseguridad, el uso del celular, la computadora, el internet y la creciente complejidad del cumplimiento normativo. A ver, de nuevo, ahorita decía, en mi empresa le pedimos al empleado que use su celular para la función laboral que le encargo. Ok, está mal, viola la ley federal del trabajo, pero ok, lo aceptamos. ¿Qué le instalo al celular de mi trabajador para generar confianza? Tengo un antivirus, tengo un sistema ya no de virus, sino de estas cosas troyanos y cosas así. No me acuerdo ahorita el concepto en materia de ciberseguridad, pero no se llama virus, sino las otras cositas que dañan, ¿no? O que abren puertos de difusión de información que provoca que se filtre la información de lo que estamos narrando, ¿no? O tienen replicado el WhatsApp en otro lado y entonces alguien más está leyendo la información confidencial o los correos electrónicos o incluso el acceso a audios y a grabaciones de llamadas no autorizadas, ¿no? Ese es el tema. Estas amenazas se cruzan por presiones emergentes relativas a los derechos de propiedad intelectual y la disrupción del mercado, ¿no? Tema del primer segmento que tratamos, información confidencial, pues, ¿cómo lo estamos enfrentando? Y luego, normativamente, ¿cómo lo adscribimos? Oye, pues el ideal es que cada quien, o sea, tenga su celular de la empresa, de acuerdo, pero no solo basta eso subsana el problema de la Ley Federal del Trabajo, de darle equipo a los trabajadores. El problema es esos aparatos con qué software vamos a protegerlo. Y luego, ¿cuáles son los mecanismos
que tratamos en el primer segmento de confidencialidad, de concientización, de capacitación y luego de reacción ante la filtración de la información, ¿no? Una preocupación más aguda se relaciona con los sistemas de inteligencia artificial de capacidad de agencia, los Agentic AI Systems. O sea, estos construyes agentes, ¿no?, de inteligencia artificial que hacen cosas por ti, modelos autónomos dirigidos a objetivos que avanzan rápidamente en la investigación de uso comercial. Ahorita es este día 26 de noviembre. Mañana es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y el viernes es el Viernes Negro, el Black Friday, y el lunes es el Cyber Monday, ¿no? Días de altísimas ventas. Bueno, ahorita muchos usuarios y potenciales consumidores están usando la inteligencia artificial para preguntarle cuáles son las mejores ofertas. Y ahorita está de supermoda en este momento hacer eso para no tener que buscar manualmente dónde están las mejores ofertas e ir a comprar ahí. Y entonces ya el sistema te dice, ah, pues, en tal tienda ofrece tal oferta y en tal tienda ofrece tal oferta y bla, 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 y te hace ya tu guía, incluso hasta de términos logísticos para ir a la tienda 1, a la 2, a la 3. Como consumidor, no veo un tema profundo de temas de ciberseguridad, con la reserva de que te esté engañando, manipulando la inteligencia artificial. Pero como empresa, que también podemos aprovechar los descuentos, veo un problema gigantesco, porque podrían estarme generando competencia irregular, podrían estarme generando filtraciones de confidencialidad que no estén autorizadas, podrían estarme induciendo a compras irregulares que incluso hasta fiscalmente mañana aparezcan como no deducibles o por EFOS y EDOS. O sea, complica. Esos agentes de inteligencia artificial que son maravillosos, tenemos que tener mucho cuidado con su uso y su normalización jurídica en la empresa. La imprevisibilidad inherente de los sistemas combinada con la disminución de supervisión humana y la falta de claridad en los marcos de responsabilidad, ¿quién es el responsable de la gente?, sugiere que introducirán desafíos en la gobernanza y reputación de las empresas en los siguientes ciclos de divulgación. Y aquí lo que está diciendo la divulgación es, reconoce los riesgos. La otra pregunta es, enfrenta los siniestros. El imperativo organizacional de la alta dirección y los consejos de administración es expandir proactivamente sus actuales marcos de gobernanza para integrar la gestión de riesgo de la inteligencia artificial con el mismo rigor aplicado a los riesgos financieros, operacionales y de cumplimiento, y mejorar las prácticas de divulgación para proporcionar la información transparente y útil en la toma de decisiones. Punto. La relevancia de comprender el uso de estas cosas. Y no importa que cotices en bolsa o seas un changarrito, dale cara a este reto. Voy a corte, vuelvo en unos segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos a este último segmento con este artículo. También del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, una encuesta sobre políticas que muestra un panorama cambiante en la administración. Es un tema, pues, con un sesgo de gobernanza y es una encuesta de políticas formulado por Briana Castro, vicepresidenta, Silvia Gatti, directora senior, y Krishna Shah, directora senior de la firma Glass Lewis, también una de las firmas de abogados. El informe sintetiza hallazgos de una encuesta anual sobre políticas, proporcionando perspectivas críticas sobre las prácticas y puntos de vista en evolución de los inversores institucionales y los emisores corporativos en el ámbito de la administración y el gobierno corporativo. El hallazgo central es un cambio en el paradigma que trasciende las métricas de desempeño financiero en las decisiones de voto y revela una notable divergencia en las prioridades de los inversores, sobre todo los que están con sede en Estados Unidos y otras regiones, particularmente con las políticas ASG. A ver, retomamos los segmentos pasados. Hablamos el tema de confidencialidad y hablamos del tema de percepciones y hablamos del tema de riesgos. En percepciones hablamos cómo se están sesgando la decisión de la percepción de la alta gerencia, o sea, el director general, el director financiero, el director jurídico, a ya no tener tanto en cuenta la implementación de políticas y específicamente las ambientales, sociales y de gobernanza, y más las métricas financieras. Pero en el Consejo de Administración y en la Asamblea de Socios, fundamentalmente, las determinaciones se analizan en este estudio de cómo los inversores, y pensemos en fondos de inversión, toman la decisión de no solo invertir, sino amenazar con desinvertir si no se toman en cuenta determinadas políticas o se dejan de tomar en cuenta la colisión de ideologías a la que hice alusión en el segundo segmento. Los resultados de la encuesta indican un consenso generalizado en contra de basar el voto de gobernanza en una métrica singular, 85 de los inversores frente a 76 de los no inversores, que confirma que no determinan sus votos de gobernanza basándose exclusivamente en el desempeño financiero. Esto sugiere la integración de enfoques de análisis más profundos en los programas de administración fiduciaria. Una tendencia significativa que impacta la estructura organizacional y domicilio legal es el mayor enfoque en derechos de accionistas al evaluar decisiones corporativas de reincorporación. Esto es, el 50% de los inversores está poniendo más atención en derechos de accionistas como respuesta a cambios legislativos, como los que implementó Texas y Nevada sobre estos temas de ASG, destinados a traer estatutos corporativos o a ser más atractivos a una posición mucho más laxa regulatoriamente hablando. Existe una clara división en cuanto a la divulgación de la remuneración ejecutiva. 44% de los inversores considera que la relación de pago entre el director ejecutivo y el empleado promedio es importante o no importante. 44% dice que no es importante. Ojo con este tema. En marcado contraste, el 8% de los inversores no estadounidenses comparte la visión, lo que indica que los inversores fuera de Estados Unidos tienen mayor peso en la métrica de equidad interna y la alineación de compensación. Al respecto, cito a Carlos Adman. Carlos es un extraordinario analista financiero de estos temas de competitividad y de gobierno corporativo, que ha ilustrado con artículos en la revista News IMEF y boletines técnicos emitidos por el IMEF sobre equidad. Incluso ha estado a cargo del premio de equidad que damos en IMEF. Y en particular hizo un análisis utilizando lo que le llamamos el coeficiente de Gini, que es un análisis económico de equidad entre naciones. Pero él retrae esa información y su metodología a la empresa, no a las empresas, a la empresa singular. Y hace un análisis en donde, con una serie de tablas y bases de datos, puede revisar tu empresa y determinar cuál es el grado de inequidad en las percepciones de los subordinados, desde el director general hasta el empleado de menor ingreso y menor cargo jerárquico en la empresa, para determinar esas divergencias. Recordemos esta perspectiva
de que la inequidad trae problemas sociales. La presunción detrás de estos análisis que hace Adman es que la inequidad de la empresa provoca improductividad y por lo tanto falta de competitividad. O sea, si yo veo como empleado de menores ingresos que el patrón trae los coches, no el patrón, olvídese el patrón, que el director general trae el coche más nuevo y los viajes más bonitos y todo padrísimo, pero a mí me paga una baba y no me da vacaciones y no me trata con dignidad y demás, pues claro que yo tengo el más mínimo incentivo a ponerme la camiseta en la empresa. En la primera oportunidad los voy a mandar por un tubo, ¿no? Punto. Bueno, tras de los análisis de cómo inducir a la productividad y que dije la semana pasada, la responsabilidad de la productividad es de usted, empresario, adscribiéndola y buscando cómo lograrla, una métrica de equidad en las percepciones de las personas es adecuada. Sobre todo en las percepciones ordinarias comparables. O sea, el empleado de cualquier nivel tiene un sueldo y quizá los directivos tienen algunos premios de productividad vinculados a ciertos temas que los accionistas determinan, pero no son percepciones ordinarias comparables con los empleados. En esa tesitura, lo que tú tomas es la percepción salarial, la que debe de ser equitativa. Que detrás de, si quiere compararlo, lo que ha hecho el gobierno federal con respecto a bajar el sueldo del presidente y que el presidente es el que más gana y que nadie más gane más que el presidente, tiene más o menos esa lógica. Está mal hecho, está hecho terriblemente y además el presidente no es el individuo, o en este caso la presidenta de México, no es el individuo con más responsabilidad del país. Es la que más sale en la tele, pero eso qué, ¿no? O sea, ser famoso no es importante. Lo importante es la responsabilidad que se tiene. Bueno, ese es otro tema, el político de aquel tema, pero mi punto es la comparación metodológica. El planteamiento es que en Estados Unidos no ven tan importantes los temas de equidad en la percepción de los subordinados, desde el director hasta los empleados de bajo jerarquía. En el exterior sí. La divergencia se profundiza donde los inversores con sede en Estados Unidos tienen más propensión a ignorar factores de diversidad en la empresa y en la junta directiva, con 42% del reporte, cuando los inversores foráneos sí tienen una posición más clara de énfasis en la equidad y la composición del consejo. Hombres, mujeres, experiencias, etcétera, etcétera. En temas ambientales y sociales se aprecian niveles variables de integración del voto de poder, con ligera mayoría de los inversores, el 53% en planes de transición a cero emisiones netas, cuando la parte considerable de inversores expresó dificultades para interpretar el significado de propuestas de decisión sobre el clima, considerándolas menos útiles para la toma de decisiones que el engagement o el diálogo directo con la administración de la empresa. Se observa una brecha regional en la adopción de biodiversidad como factor de gobernanza. 3/4 de los inversores no estadounidenses actualmente incorporan o planean incorporar biodiversidad en sus programas de administración. Solo el 8% de los estadounidenses exploran esa incorporación. 61% reportan ni siquiera interesarse en el tema. Entonces, el estadounidense tiene un sesgo a abandonar, y en este caso el inversor, las políticas ASG. Ahí hay una claridad. El inversor foráneo, la mayoría de la población, pero no necesariamente la mayoría económicamente poderosa, sí tiene el interés claro en los temas. Y este sesgo va acompañado de la colisión ideológica. El partido en el poder en la Unión Americana, el grupo político en el poder en la Unión Americana, que está promoviendo el abandono de las políticas ASG, pues claramente va acompañado de este soporte ideológico. Incluso me animo a un argumento empíricamente deducido a partir de estas lecturas. No me es extraño que el grupo político del poder siga teniendo un atractivo potencial voto cuando una parte importante del voto es la captación de recursos a partir de las campañas como se llevan a cabo en Estados Unidos, cuando vemos que los inversores estadounidenses tienen el mismo juego político, ¿no? El argumento que sostiene que una empresa deba adscribir políticas ASG no ha sido bien vendido.
Creo que se sostiene por ciencia, pero pues también en la Unión Americana el sesgo del conocimiento no es tan amplio. Entonces, por lo tanto, creo que no ha sido bien vendido el argumento de ciencia de la necesidad de implementar ASG. Los inversores van abandonándolo y respaldan políticos que abandonan políticas ASG. Todo ese es más o menos el argumento empírico que estoy señalando. En esa lógica, pues de alguna manera podemos terminar deduciendo que muy probablemente los problemas sociales continúen en la Unión Americana. Quizá eso provoque el derrocamiento de esta tendencia política. Dos, los problemas ambientales que no son geográficos exclusivamente, sino permean. Una dependencia similar, SENACE, tiene proyectado que en este invierno va a haber varios apagones en varias regiones en Estados Unidos. Y una zona natural para apagones es Texas. Y nosotros estamos pegados a Texas, así que Ciudad Juárez esperen apagones. Pero no solo Ciudad Juárez, Chihuahua, Coahuila, ¿cómo se llama? Nuevo León y por supuesto Tamaulipas. Y más que nada la Franja Norte. Esperemos apagones en este invierno. Y obviamente hay aspectos que dañan nuestro vínculo directo, porque nuestro sistema eléctrico sí está atado al sistema eléctrico nacional, pero tenemos interconexiones y si a ellos se les cae el changarro, se nos va a caer a nosotros también. Entonces, esa es una de las consecuencias de impacto ambiental que quizá más inducido allá, aunque también acá somos descuidados, también nos impacte acá. En fin, el punto es que sí hay un notorio sesgo de abandono de estas posiciones en Estados Unidos. Y al contrario, foráneamente, inversores como BlackRock inglesa y entre otras, tienen un interés marcado de que se cumplan las políticas. Y aquí el tema es el dinero. ¿Quieres ese dinero? Pues tendrás que cumplir en cierta medida o sesgar con votos la decisión determinante en estas empresas que tienen esas políticas. ¿Eso significa que deba de copiar propiamente esas políticas en mi pequeña empresa que no tiene inversión de BlackRock o de un inversionista estadounidense? Pues la respuesta está en usted. ¿Quiere generar problemas sociales entre su entorno? ¿Quiere generar problemas ambientales entre su entorno? Y además arriesgarse a violar algunas leyes, pues allá usted, ¿no? En mi opinión, bajo el escrutinio normativo que se adviene con todos los cambios legales de los últimos 2 años, más vale que vayamos generando las previsiones correspondientes e incluso busquemos exuberancia en el cumplimiento, de manera que anulemos la probabilidad de sanciones y exaltemos en la aportación contra las externalidades negativas. En fin, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Pasen excelente, muchas gracias Arturo por tu apoyo, hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.